Hola, mi nombre es Paula Súa, soy estudiante de Lenguas Extranjeras. Hola, mi nombre es Daniela y soy estudiante de lenguas extranjeras. Buenas tardes, soy Juan Barrera y soy estudiante de lenguas extranjeras. A continuación vamos a hacer un enlace entre lo que es la relación de las primeras lenguas y lenguas sucesivas, no explicando solo aspectos lingüísticos, sino también de mismo modo, cognitivos y afectivos, ampliándolos hacia la parte de la adquisición de estos. Empezaremos por la edad. La edad. Se sabe que la edad es uno de los factores más importantes a la hora de aprender una segunda lengua o una lengua sucesiva, ya que el desarrollo psicocognitivo, especialmente en la niñez, es algo muy importante. Y uno de los factores más importantes es el desarrollo no solo mental, sino también físico. Y con esto llegamos a las fases de desarrollo, que son en total 4, que fueron impuestas por Piaget. La primera etapa, que es la de los sentidos, donde el niño empieza a percibir y utilizar sus 5 sentidos para ampliar y desarrollar esta fase de aprendizaje de la segunda lengua. La segunda etapa es donde el niño difiere la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, es decir, utiliza todo lo que son sonidos y empieza a realizar esa distinción que hay. Por ejemplo, en la L1 incluso se requiere una retroalimentación positiva y se da un cambio en el switch en la L2, donde se ve incluso una retroalimentación del mismo enlace de la misma línea, pero incluso con aspectos negativos. La tercera fase es la estructura de conocimientos. Ahí es donde entra una formación más formal o escolar, donde se ve el enlace del conocimiento ya aprendido, como que se adquiere, y es donde entra la experiencia de experiencias lingüísticas nuevas para el estudiante, y ahí es donde se empieza por el estudiante a adquirir esa vía de lo deductivo y lo inductivo. Y por último, la cuarta etapa es la de resolver problemas, es donde el estudiante hace un enlace de comprender y utilizar esto para solucionar problemas de un contexto lingüístico más real. Ahora vamos a hablar sobre las funciones lingüísticas. Uno de los aspectos que más ha generado controversia es la localización en el cerebro del desarrollo de las habilidades lingüísticas. Este campo de la neurolingüística es uno de los campos que más genera interés y los más interesantes hoy en día. En la década de los 60 y de los 80 hubo un interés por intentar explicar por qué los niños se les facilita la adquisición de una L1, en cambio en la pubertad se dificulta este proceso. En primer lugar, se da por sentado que cada hemisferio presenta una función diferente, es decir, el hemisferio izquierdo tiene un funcionamiento más analítico y el derecho tiene un funcionamiento más creativo, más social. En el caso de una lengua, si hacemos el uso del hemisferio izquierdo, estaríamos usando más un aprendizaje más formal, mientras que si hacemos uso del hemisferio derecho, estaríamos asociándolo más a nuestras experiencias, es decir, la experiencia de cada individuo. Hablaremos del periodo crítico. El periodo crítico quiere decir que existe una límite para aprender un L2 con fluidez. Este periodo ha sido criticado por varios estudios, ya que aunque se afecta un poco la pronunciación, respecto a la gramática y el vocabulario no se ven afectadas. El desarrollo físico aborda más que todo que cuando nosotros hablamos, escuchamos, leemos y escribimos, este tipo de competencias van relacionadas con el desarrollo físico de cada individuo. De igual forma, lo que más he estudiado es la destreza oral, ya que esta aborda más que todo la pronunciación de sonidos, que viene pues involucrado como más factores que pueden intervenir en el proceso. También poseemos esto que es aspectos cognitivos, que va asimismo redes cognitivas, también involucrando lo que es la equilibración y la concreción y abstracción de conocimientos. Yéndonos por esta primera parte de concreción y abstracción, vemos que hay muchas partes de la L1 que involucran la abstracción de conocimientos, con base en experiencias de esta y de manera de saberse. Por la parte de lo que es el equilibrio, la equilibración de la adquisición de una segunda lengua va más ligada como por lo menos el alumnado tiene como que esta retención o esta asimilación
de como que la nueva lengua. Tengamos en cuenta que cuando nosotros éramos niños no todo era como muy certero, no sabía que no había duda. En cambio, en esta parte ya hay como que una baja tolerancia a lo que es la no certeza de algunas cosas, ver como el por qué sí en la L1 se puede usar así y por qué no en la L2. Y las redes cognitivas, pues es más que todo lo que es la categorización de todos estos conceptos. Del mismo modo, en estas redes cognitivas, pues vemos que ya en ambas partes ya se tiene una estructura cognitiva, valga la redundancia, tanto de la L1 como de la L2. De este modo se categorizan los conocimientos que se tienen cada uno. En adición a esta parte tenemos lo que es el anclaje en lo que es pensamiento-lengua. Este se basa más que todo en 3 statements que pues van ligados a lo que es que el mundo tiene cierto tipo de propiedades que en la cual en el segundo punto se entienden y en tercero nosotros las producimos con un sistema lingüístico. Esto va más allá de como que pensar pensar antes de hablar, más hacia la dicotomía entre pensar y sentir el hablar, ya dejando de lado un poco el pensar en esa lengua, sino también sentir en esa lengua. Ahora vamos a hablar de los aspectos lingüísticos. Estos aspectos lingüísticos se dividen en 2 categorías, los fonológicos y los morfosintácticos. Los fonológicos se refieren más al sonido de las palabras y los morfosintácticos a la estructura de las palabras y las oraciones. Y finalmente, los aspectos afectivos. El aprendizaje de una primera lengua, tanto como de una segunda lengua, están ligados directamente con la personalidad de cada individuo y asimismo cómo ellos se sienten. Ahora abarcaremos el papel de la L1 en el desarrollo de la L2. La L1 afecta demasiado en el desarrollo de la L2, ya que la L1 ya está formada, tiene un proceso cognitivo desarrollado y tiene una personalidad definida. Pero en el texto aborda 3 aspectos diferentes, que el primero es behaviorismo, el segundo es nativismo y el tercero es funcionalismo. Pero en este momento vamos a abordar lo que es el behaviorismo, donde infiere que el humano no nace aprendiendo, sino adquiere el conocimiento a base de experiencias con su entorno. Lo que es importante, lo que son los refuerzos, y ahí es donde entra el énfasis del aprendizaje de la L2 con el L1, que la L1 se adquiere a base de pequeños hábitos y la L2 se requiere reaprender y tomar estos nuevos hábitos, incluso antiguos hábitos, para aprender la lengua. En este proceso es muy importante la práctica repetitiva, donde se toma en cuenta la naturaleza de la inclusión de los morfemas, es decir, palabras, y con esto se lleva a la constitución de lo que es el discurso. Y con esto vamos a 3 etapas muy importantes, que son diferentes lenguas a la misma edad, la misma lengua a diferentes edades, diferentes lenguas a diferentes edades. Bueno, como ya hemos evidenciado, hay más que solo gramática en la adquisición o aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. Espero que haya quedado muy claro. Gracias por ver el video. Bye. Adiós.